gente cree que conoce el Amazonas. Se imaginan algo verde, ruidoso, con un calor sofocante. Algo salvaje, algo lejano, algo que en realidad no les concierne. El asunto es este: cada tercer respiro que das está determinado por este lugar. El Amazonas recicla entre el 30 y el 50% de su propia lluvia, genera nubes, bombea ríos invisibles de vapor de agua, lo que los científicos llaman ríos voladores, a través del aire sobre el dosel, transportando tanta agua dulce como el propio Amazonas lleva por su cauce. Esos ríos aéreos riegan granjas en Argentina, influyen en los patrones de lluvia en Sao Paulo, se conectan a un sistema climático que afecta a cada persona viva. Si se talan suficientes árboles, la lluvia deja de llegar. Lo que sucede en el Amazonas no se queda en el Amazonas. La cuenca abarca 2,7 millones de millas cuadradas, aproximadamente el tamaño de los Estados Unidos continentales. Todo drena hacia un solo río. En su parte más ancha, ese río es más amplio que el Canal de la Mancha. Durante la temporada de inundaciones, engullen un área más grande que Francia. Dentro de esa agua, más de 3.000 especies de peces de agua dulce. Eso es más de lo que existe en toda América del Norte y Europa, combinadas. Y en el bosque sobre el agua, los científicos aún encuentran cosas que no saben nombrar. Un estudio de biodiversidad de 2026 en la región del Alto Mayo, en Perú, catalogó más de 530 especies de aves en una sola expedición y descubrió 4 nuevas especies de mamíferos en un paisaje que ya alberga poblaciones humanas considerables. Hay animales aquí que se extinguirán antes de que alguien piense en describirlos. En la cima de todo esto, depredadores construidos para un mundo sin márgenes: el caimán negro, la anaconda, el águila arpía, el jaguar, y en algún lugar detrás de todos ellos, fluyendo hacia el norte, luego hacia el este, trazando un camino de 4.000 millas hasta el mar, el río. Síguelo. El Amazonas no comienza en la selva, comienza en el frío. A más de 15.000 pies sobre el nivel del mar, el doble de la altitud a la que normalmente vuela una avioneta, los glaciares de los Andes peruanos se derriten en arroyos que apenas tienen el ancho suficiente para cruzarlos de un paso. El aire es demasiado delgado para respirar sin 3 días de aclimatación. El suelo es roca y hierba baja. Nada aquí se parece a lo que la mayoría de la gente imagina cuando piensa en el Amazonas. Este es el río Apurímac. La mayoría de la gente nunca ha oído hablar de él, pero alimenta al Ucayali y el Ucayali alimenta al Amazonas. Los hidrólogos confirmaron en 2008 que esta remota naciente andina es donde comienza verdaderamente el viaje del Amazonas. Aquí, a estas altitudes, vive el oso de anteojos, la única especie de oso de América del Sur. Puede pesar hasta 340 libras. Escala pendientes que detendrían a una cabra montesa, buscando bromelias, bulbos de orquídeas y brotes de palma que nada más en este ecosistema puede alcanzar. Y a donde quiera que va, lleva semillas a través de su sistema digestivo. A lo largo de kilómetros de terreno, planta bosques que no podrían regenerarse sin ella. No es solo un animal, es infraestructura.
Pero desde 1975, los glaciares peruanos han perdido más de la mitad de su masa. Los arroyos de los que bebe este oso se están reduciendo. Los arroyos que alimentan al Amazonas se están reduciendo. Los científicos advierten que algunos afluentes andinos podrían perder más del 90% de su caudal en la temporada seca para 2100 si las tendencias actuales de calentamiento continúan. El río comienza en peligro y sin embargo sigue fluyendo, ganando velocidad, descendiendo los Andes en cascadas rápidas y frías, cayendo miles de pies antes de que la selva aparezca a la vista. Bajo la línea de nubes, el mundo cambia en menos de una hora. El aire se espesa como una tela húmeda y cálida. La temperatura sube 30 grados antes de que hayas caminado una milla cuesta abajo. Las lianas caen como cuerdas, los árboles se apiñan. El río se ensancha, se ralentiza y adquiere el color del té con leche. Esta es la región del Alto Mayo, en la parte alta del Ucayali, un lugar que el equipo de evaluación rápida de conservación internacional describió a principios de 2026 como un mosaico vibrante y dinámico de ecosistemas, tras una expedición que encontró más de 2000 especies en una sola zona de estudio. 4 de los nuevos mamíferos encontrados aquí no tenían nombre científico hasta el año pasado. 34 especies podrían no existir en ningún otro lugar de la Tierra. Los científicos llevan 200 años visitando esta selva y siguen encontrando cosas que no encajan en ninguna categoría conocida. El águila arpía lleva aquí más tiempo que cualquiera de ellos. Es el raptor más grande del hemisferio occidental. Una hembra puede pesar más de 20 libras. Sus garras alcanzan la longitud de las de un oso grizzly. 3 o 4 pulgadas de hueso curvo, lo suficientemente fuertes como para fracturar vértebras. No planea sobre el dosel cazando desde arriba. Lo atraviesa, navegando entre los troncos a casi 50 millas por hora, leyendo un laberinto tridimensional a toda velocidad. Caza perezosos, monos, iguanas grandes y quincayús, todos capturados directamente de las ramas. Golpea con tanta fuerza que el impacto por sí solo puede matar antes de que su agarre se cierre. Quedan menos de 50.000 águilas arpías en estado silvestre. Los registros de trampas fotográficas en esta región muestran a la misma hembra usando el mismo árbol nido durante más de 14 años consecutivos. Es paciente. Cuando eres dueña de tanto cielo, puedes permitirte serlo. Debajo de ella, en los amplios canales de color verde olivo del río Alto, el Arapaima. Llámalo como lo hacen los lugareños, pirarucu, o llámalo lo que es, el pez de agua dulce con escamas más grande del planeta y uno de los sobrevivientes más improbables del mundo natural. Los adultos miden en promedio entre 6 y 8 pies de longitud. Los especímenes más grandes confirmados superan los 9 pies y pesan más de 440 libras, aproximadamente el peso de una Harley Davidson Road King. Han nadado en estos ríos, sin cambios sustanciales en su estructura corporal básica, durante 23 millones de años. Aquí es donde la historia se pone extraña. El Arapaima respira aire. Tiene una vejiga natatoria modificada que funciona como un pulmón. Cada 5 a 15 minutos debe subir a la superficie a tomar aire. El sonido se escucha a 50 yardas en aguas tranquilas, un sorbo profundo y resonante que suena casi mecánico. Si escuchas ese sonido, estás cerca de algo antiguo.
Sus escamas tienen 3 pulgadas de grosor. La estructura transversal, capas de mineral duro sobre material orgánico flexible, es tan eficaz contra la perforación y la flexión que ingenieros de materiales de la UC Berkeley la han usado como modelo de diseño para armadura corporal flexible. Una piraña puede morder con 120 libras de fuerza por pulgada cuadrada y aún así rebotar en el flanco de un arapaima adulto. En la década de 1990, la pesca comercial casi los extinguió en muchos afluentes. Entonces las comunidades indígenas Arahueté y Cayapó en Brasil comenzaron a gestionar sus ríos directamente, estableciendo cuotas de captura, rotando las zonas de pesca y haciendo cumplir acuerdos locales sin supervisión externa. Hoy, en esas áreas gestionadas, las poblaciones de arapaima se han recuperado de manera significativa. Algunas secciones del río reportan de 60 a 70 animales por kilómetro. El pez que sobrevivió 23 millones de años nos está sobreviviendo por ahora. Cuando el Amazonas llega a Brasil, hace algo que todavía parece imposible, incluso después de haberlo visto. Se desborda por completo. Entre noviembre y junio, el río y sus afluentes suben hasta 40 pies. Eso equivale a un edificio de 4 pisos de agua avanzando lentamente sobre un paisaje del tamaño de Texas. Los árboles quedan sumergidos hasta el pecho en la corriente. El suelo del bosque desaparece durante meses. Los peces se desplazan entre las copas de los árboles, comiendo frutos que caen directamente al agua. Esta es la Várzea, el bosque inundado estacionalmente. En febrero de 2026, el doctor Ricardo Zárate Gómez, del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, documentó algo que profundizó aún más el misterio: una especie de cícada, un linaje vegetal que convivió con los dinosaurios hace más de 200 millones de años, creciendo con el tallo inferior completamente sumergido, en un suelo que permanece encharcado todo el año. No mostraba signos de estrés, no estaba muriendo, estaba bien. El Amazonas no deja de sorprender a quienes lo estudian. El caimán negro, Melanosuchus niger. No hace falta un nombre dramático. Llevan aquí desde el Mioceno y ya no tienen nada que demostrar. Los adultos alcanzan entre 17 y 20 pies de longitud. Los individuos más grandes pesan más de 440 libras. El cráneo es lo suficientemente ancho como para aplastar la puerta de un automóvil. Su visión está calibrada para la caza nocturna. Su oído es muy sensible a las vibraciones de baja frecuencia en el agua. Y su temperatura corporal se mantiene dentro del rango funcional porque las aguas ecuatoriales del Amazonas nunca se enfrían lo suficiente como para frenarlo. Un estudio de 2019 en la Guayana Francesa rastreó la dieta de 75 caimanes negros marcados a lo largo del tiempo. El menú principal: peces, pero también garzas, carpinchos, pecaríes, venados, tapires y, en casos documentados, anacondas verdes y jaguares. Ambos animales que, en casi cualquier otro contexto, serían considerados depredadores ápice. El caimán negro, la anaconda y el jaguar coexisten en lo que los ecólogos llaman un sistema multiápice. 3 animales en la cima de la misma cadena alimentaria, cada uno capaz de matar a los otros en las condiciones adecuadas. Se registró una tasa de depredación del 32% en los montículos de huevos de caimán en un estudio de varios años en la Reserva de Desarrollo Sostenible Mamirauá, en Brasil, siendo los jaguares el principal depredador. Es decir, el jaguar entra regularmente en territorio del caimán negro, desentierra los huevos y los come, y el caimán
Si tiene el tamaño suficiente, puede comerse al jaguar en represalia. Esto no es una cadena alimentaria, es un enfrentamiento entre animales colosales con larga memoria. Durante los 2 primeros años de vida, una cría de caimán negro es presa de casi todo: garzas, bagres grandes, nutrias de río, mapaches. Luego alcanza los 3 pies de longitud y el guión cambia por completo. En tamaño adulto, casi nada en este río lo desafía. Casi. No todo en el Amazonas encaja en una categoría definida. El delfín rosado del río, el boto, es la prueba. Inia geoffrensis es el delfín de río más grande de la Tierra. Puede alcanzar 9 pies de longitud y 450 libras. Su cerebro, en proporción al tamaño corporal, es un 40% más grande que el de un delfín nariz de botella. Su cuello no está fusionado. Puede rotar la cabeza casi 180 grados, lo que le permite maniobrar en el bosque inundado a velocidades y ángulos que ningún otro cetáceo puede igualar. Navega en aguas tan turbias que prácticamente no hay luz disponible, dependiendo por completo de la ecolocalización para construir un mapa tridimensional del bosque sumergido a su alrededor. Y se vuelve rosado, no al nacer, sino de forma gradual, con los años. Los machos adultos son los de coloración más intensa. La hipótesis principal es que la coloración se intensifica con la actividad social y el enrojecimiento durante la excitación. Los machos con el rosa más intenso son los socialmente más dominantes y probablemente los más exitosos en la reproducción. Nadie está completamente seguro de que esto sea correcto. El boto ha sido estudiado durante décadas y aún guarda sus secretos. A lo largo de los ríos Negro y Solimois, el boto vive dentro de la historia humana tanto como dentro del agua. Las comunidades indígenas han narrado durante siglos la leyenda del encantado, el boto que toma forma humana de noche, se viste de blanco y aparece en los festivales ribereños. Se dice que los hijos nacidos sin padre conocido son hijos del boto. La leyenda tiene una función protectora y durante generaciones ha disuadido a la gente de matar a estos animales. El boto ha sobrevivido mejor a la mitología humana que a la infraestructura humana. En 2025, el Río Negro alcanzó su nivel más bajo desde que comenzaron los registros hace 122 años. 2 años consecutivos de sequía histórica dejaron varados a los principales ríos amazónicos. Los peces que se dispersaban por la Bárcea en la temporada de inundaciones quedaron comprimidos en canales cada vez más reducidos. Especies que nunca habían compartido el mismo espacio de repente se encontraron muy cercanas. La competencia se volvió violenta. El boto, que depende de aguas altas para acceder a su hábitat de alimentación completo, fue empujado hacia espacios cada vez más reducidos. Los encuentros con artes de pesca aumentaron, las muertes por captura incidental aumentaron, y los bosques inundados que normalmente proporcionan alimento y refugio habían desaparecido. Solo tierra seca y raíces. El río se estrechaba alrededor de sus propios animales. Una vez pasada la confluencia de los ríos Negro y Branco, el Amazonas avanza hacia el norte en el estado de Roraima. Este es territorio Yanomami. El territorio indígena más grande de Brasil abarca casi 37.000 millas cuadradas, aproximadamente el tamaño de Indiana e Illinois combinados, más de 200 comunidades, alrededor de 40.000 personas que han vivido y dado forma a este bosque durante milenios.
Su conocimiento de plantas medicinales, sistemas fluviales y patrones estacionales representa una base de datos de inteligencia ecológica que ninguna universidad ha podido documentar en su totalidad. Se supone que los ríos aquí corren claros. No es así. Los mineros ilegales de oro, garimpeiros, han trabajado estos afluentes durante más de una década, usando mangueras de alta presión para despojar las orillas de los ríos y mercurio para separar el oro del sedimento. Ese mercurio entra al agua. Los peces lo absorben. Los Yanomami comen los peces. La malaria sigue el agua estancada en los hoyos excavados. Las enfermedades se propagan por las rutas mineras. A principios de 2023, la situación humanitaria se había deteriorado al punto de que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, declaró una emergencia de salud pública en el territorio Yanomami. Los medios internacionales publicaron imágenes de niños con desnutrición severa. No fue una sorpresa para los Yanomami. Llevaban años dando la voz de alarma. Para 2025, el número de trabajadores de salud desplegados en el territorio había crecido de alrededor de 600 a casi 1,855. Fue un avance. No fue suficiente. En octubre de 2025, más de 550 representantes indígenas firmaron la Carta de Surucucu, un documento formal de los líderes Yanomami y Yecuana que evaluaba la crisis en curso. Su lenguaje fue directo. A pesar de tanto esfuerzo e inversión, el fuego de la malaria sigue ardiendo. Dario Copenagua, vicepresidente de la Asociación Yanomami Jutucara, lo expresó con claridad. El gobierno brasileño debe cumplir su papel protector. No es un favor, es una obligación constitucional. Los garimpeiros no solo están envenenando a las personas. Cada organismo aguas abajo de una mina de oro, el arapaima, el boto, la nutria gigante de río, los peces que alimentan al águila arpía, absorbe lo que fluye de esos hoyos. La investigación es contundente. En áreas con minería ilegal activa, los niveles de mercurio en los peces superan los límites seguros de consumo. Los territorios indígenas muestran tasas de perturbación del ecosistema del 14%, frente al 38% en tierras no protegidas. La protección no es incidental, es estructural. Cuando los derechos sobre las tierras indígenas colapsan, el bosque colapsa, el río colapsa, los animales colapsan, todo a la vez. En Manaos, una ciudad de 2 millones de habitantes que existe donde geográficamente no debería, ocurre algo imposible. El oscuro río Negro, color té, se encuentra con el río Solimois, pálido y cargado de sedimentos, y se niegan a mezclarse. Durante más de 3 millas, los dos ríos corren uno al lado del otro, en el mismo cauce con un límite claramente visible entre ellos. Una mano en agua negra, la otra en agua marrón, al mismo tiempo. La diferencia de temperatura entre ellos puede alcanzar los 10 grados. Sus velocidades de flujo son distintas. Sus densidades son distintas. Los taninos y el contenido mineral son tan diferentes que se comportan, por un momento, como 2 líquidos distintos vertidos en el mismo vaso. Luego, con el tiempo, millas más adelante, se fusionan. El río combinado es ahora el Amazonas Bajo. Descarga tanta agua en el océano Atlántico que empuja agua dulce 100 millas mar adentro. Los marineros del siglo XVI llenaban sus barriles con agua potable antes de haber visto siquiera la costa de América del Sur. En los canales profundos y lentos alrededor de esta confluencia, la anguila eléctrica técnicamente no es una anguila. Es un pez cuchillo, Electrophorus voltae, una especie formalmente descrita por la ciencia apenas en 2019. Pero anguila eléctrica es como se le conoce y no le importa.
Un adulto puede generar descargas de hasta 860 voltios. Eso equivale a aproximadamente 7 veces el voltaje de un tomacorriente estándar de pared en Estados Unidos, suficiente para aturdir a un caballo. En casos documentados, suficiente para matar a un hombre. Durante la mayor parte de la historia de la biología moderna, se asumía que las anguilas eléctricas eran cazadoras solitarias. En 2021, investigadores en el estado de Pará, Brasil, documentaron algo que nadie había visto antes. Un grupo de alrededor de 100 anguilas eléctricas trabajando en conjunto. Acorralaron un banco de peces pequeños en una bola compacta cerca de la superficie y luego, simultáneamente, lanzaron descargas eléctricas coordinadas. El golpe colectivo mató o aturdiría a decenas de peces a la vez. Luego, todas las anguilas se alimentaron, caza grupal coordinada. En una anguila eléctrica, nadie lo esperaba. La ciencia aún está poniéndose al día con lo que vive en este río. Hay un animal en el Amazonas del que todos los demás animales tienen que preocuparse. El jaguar, Panthera onca, el tercer felino más grande del mundo, más pesado y musculoso que el leopardo, diseñado no para la persecución en campo abierto, sino para la emboscada a corta distancia en vegetación densa. Su pelaje lleva patrones de rosetas, anillos abiertos con manchas más pequeñas en su interior, que se funden en un entramado de luz y sombra con tanta eficacia que un jaguar a 3 metros de distancia puede ser invisible hasta que se mueve. Su fuerza de mordida, en proporción al tamaño corporal, es la más poderosa de cualquier felino en la tierra. Muerde a través de cráneos. Muerde a través de caparazones de tortuga. Perfora la armadura de los caimanes apuntando a la parte posterior del cráneo, el único lugar donde el hueso es lo suficientemente delgado para fracturarse bajo la presión del impacto. Un jaguar macho en el Pantanal, el humedal tropical más grande del mundo, en el borde sur de la cuenca amazónica, puede pesar hasta 350 libras y controlar un territorio de más de 1000 kilómetros cuadrados. Eso equivale a 400 millas cuadradas de humedal y bosque para patrullar, marcar y defender en solitario. Nada los cauces del río con decisión, no a regañadientes. Caza caimanes en aguas poco profundas, acercándose desde abajo, aferrando el cráneo antes de que el animal pueda darse vuelta para luchar. Una mordida. El caimán deja de moverse. Un estudio histórico de 2025 en Biological Conservation. La evaluación más completa de la densidad de jaguares realizada hasta ahora en el bioma amazónico encontró que el Amazonas sigue siendo el bastión global más crítico para el jaguar. Las áreas protegidas y los territorios indígenas mostraron las mayores densidades de jaguares y los menores niveles de presión humana. La correlación no es sutil. Donde el bosque se mantiene, el jaguar se mantiene. Donde el bosque se fragmenta, el jaguar retrocede. Actualmente, la UICN clasifica al jaguar como casi amenazado. Los rangos territoriales de los individuos amazónicos oscilan entre 25 y 700 kilómetros cuadrados según la densidad de presas. Donde la presa es abundante, donde la várzea se inunda, los peces se concentran y los caimanes anidan, la densidad de jaguares aumenta de forma notable. Ella ha estado usando este tramo del río durante años. Sabe exactamente dónde duermen los caimanes.
La mayoría de los documentales de vida silvestre apuntan la cámara al suelo del bosque. Ahí no es donde ocurre la mayor parte de la acción. El dosel del Amazonas, el techo entrelazado de ramas situado entre 100 y 130 pies sobre el suelo, es un ecosistema aparte. Temperatura, humedad, viento, exposición ultravioleta, todo radicalmente diferente al aire oscuro y quieto de abajo. Existen suelos del dosel, acumulaciones reales de material descompuesto sobre grandes ramas horizontales que sostienen sus propios microbiomas de hongos, ácaros, escarabajos y raíces de orquídeas. Algunas especies pasan toda su vida aquí arriba sin tocar jamás el suelo. Los científicos aún están cartografiando este dosel. En abril de 2026, la Expedición de Evaluación Rápida de Conservación Internacional en la región del Alto Mayo de Perú catalogó 536 especies de aves en una sola zona de estudio, incluidas 26 especies ya clasificadas como amenazadas de extinción. Se describieron 4 especies de mamíferos completamente nuevas. 34 especies parecen vivir únicamente en esta región de mosaico de selva tropical, aldeas y territorios indígenas. Los investigadores encontraron nuevas ranas arborícolas, una nueva rana de boca estrecha y una nueva salamandra trepadora. Trond Larsen, director del Programa de Evaluación Rápida de Conservación Internacional, declaró sobre el hallazgo: "Este es un mosaico vibrante y dinámico de ecosistemas, tanto naturales como antrópicos, que debemos mantener y restaurar". El águila arpía sigue ahí arriba, regresa al mismo árbol nido año tras año. Algunas parejas reproductoras han mantenido el mismo nido durante más de 25 años. El nido en sí puede pesar más de 200 libras. Una plataforma de ramas, hojas de palma y follaje verde que crece por adición cada temporada, nunca desarmada, solo ampliada. No está volando en círculos porque esté perdida. Está leyendo el dosel como tú leerías una habitación, sabiendo dónde está todo antes de decidir qué hacer al respecto. El río Amazonas termina, si es que terminar es siquiera la palabra correcta, en un delta tan grande que cambia el color del océano. La desembocadura del Amazonas tiene 200 millas de ancho. La isla de Marajó, la isla fluvial más grande del mundo, se encuentra en medio del delta, con un tamaño aproximado al de Suiza. En marea baja, los lodos se extienden por millas en todas direcciones. En marea alta, el mar los recupera. Los ibis escarlata llegan a posarse en los manglares al atardecer en tales cantidades que tiñen las copas de los árboles de rojo. Las aves playeras migratorias de Canadá llegan aquí en el invierno del hemisferio norte, los mismos individuos que anidaron en la tundra ártica 6 meses antes, ahora alimentándose en lodos construidos por el Amazonas con sedimentos andinos. El río construye tierra y luego el océano intenta recuperarla. Bajo la superficie, en los canales de marea cerca de la desembocadura, tiburones toro, Carcharinus leucas, una especie oceánica que tolera el agua dulce, confirmada cientos de millas río arriba en el propio Amazonas. No son comunes aquí, pero están documentados aquí, representando la penetración en agua dulce más profunda confirmada de cualquier especie de tiburón en el mundo. Ni siquiera los depredadores ápice del océano se mantienen fuera de este río. El Amazonas descarga el 13% de toda el agua dulce que ingresa a los océanos del mundo. En 2024, sobrevivió a su peor sequía en 122 años de registros.
Los incendios arrasaron un área más grande que Costa Rica. Brasil representó el 42% de toda la pérdida de bosque primario tropical en el planeta ese año, impulsada en su mayor parte por esos incendios, en condiciones que los científicos climáticos vinculan directamente a la deforestación que reduce la capacidad del bosque para generar su propia lluvia. Alrededor del 13% del bioma amazónico está suficientemente degradado como para que los científicos se pregunten si algunas áreas podrían convertirse permanentemente en sabana más seca. La pregunta no es teórica. Los datos ya muestran movimiento en esa dirección. Y sin embargo, los territorios indígenas en el Amazonas muestran una perturbación del ecosistema del 14%, frente al 38% en tierras no protegidas. Cada estudio sobre poblaciones de jaguar, boto, arapaima, águila arpía y caimán negro muestra el mismo patrón. Donde las comunidades indígenas conservan su territorio, la fauna también se conserva. El bosque se mantiene. El agua se mantiene. Las cuentas no son complicadas. Esta noche, en algún lugar a lo largo de este río, un arapaima sube a respirar en el borde de un banco de arena, antiguo, acorazado, sin prisa, y se desliza de vuelta bajo la superficie de un río en el que lleva nadando 23 millones de años. Un caimán negro permanece inmóvil donde el agua oscura toca la orilla, de sangre fría y paciente de una manera que los animales de sangre caliente solo pueden intentar comprender. Un boto emerge en el agua negra del río Negro, exhala una vez y vuelve a desvanecerse en la oscuridad. Y un jaguar permanece de pie en la orilla del agua al amanecer, mirando algo al otro lado del cauce, en esa quietud total que solo los depredadores ápice logran. No están esperando nuestra atención, pero la necesitan. El Amazonas sigue corriendo. 4.000 millas desde el glaciar hasta el océano, todavía transportando sedimentos de los Andes para construir nueva tierra en el delta, todavía inundando bosques por los que los peces nadan en enero y los venados caminan en agosto, todavía albergando más especies que cualquier otro sistema fluvial en la Tierra, todavía corriendo. La pregunta es ¿hacia dónde va?